Bien, estamos a punto de dialogar con Marcelo Rocha, que va a dar una importante charla hoy acá en Chañar, traído por la Asociación Civil Arcoiris. Han convocado docentes, público, estudiantes. Es en el salón de la Escuela Técnica. Nos parecía interesante, siempre estamos detrás de la Asociación Civil cada vez que trae gente para hablar, para dialogar con los docentes, porque nos parece que es importante transmitirle a la comunidad un poco el mensaje, que no quede solamente dentro del aula o del conocimiento del docente o de quien tiene que dirigir siempre los destinos de la educación, ¿no? Un tema tan importante. Marcelo, gracias por recibirnos. Un poco preguntarte en principio el motivo de la charla, hacia qué va a girar, y un poco después que nos cuentes el trabajo y el desarrollo tuyo en tu parte profesional. Bueno, ante todo, muchas gracias por tener la gentileza de acercarse hasta acá. Un saludo a todos los televidentes. Esta zona es una zona que yo quiero mucho, aprecio mucho. Yo nací en Firmat, ahora estoy viviendo en Rosario ya hace mucho tiempo, trabajando, investigando ahí. Pero bueno, sí, un poco el motivo acá es encontrarnos para poder empezar a repensar algunas cuestiones muy, muy complejas que tienen que ver con el mundo de la discapacidad y de las problemáticas del desarrollo subjetivo. En ese sentido tengo, digamos, un agradecimiento muy grande a Socorro Juárez, a la institución que organiza este evento, digamos, a todos los que están trabajando hoy para que esto sea posible. Y bueno, como te decía, la idea va a ser que pongamos como un punto de encuentro, poder pensar los diferentes ejes que tienen la problemática de la discapacidad y la problemática de los desarrollos subjetivos, o sea, que son estos niños mal diagnosticados hoy en día como hiperactivos, con todas estas nomenclaturas nuevas que existen. Trastorno generalizado de desarrollo, que son nomenclaturas que hay que ponerlas en tela de juicio porque interpelan mucho, digamos, la subjetividad de los niños y los dañan muchísimo. Así que, bueno, un poco mi postura, mi interés es venir a esta localidad a poder traer todas mis investigaciones, las prácticas, porque, bueno, yo investigo, escribo, tengo varios libros escritos sobre discapacidad, pero también me gusta mucho trabajar en el campo, o sea, yo desarrollo escuelas de tenis adaptados a través de mi fundación, en la Fundación Star Eduardo Schwank, con la que, bueno, casualmente este año también vamos a estar trabajando con Guillermo Coria en conjunto. Hacemos tenis adaptado para chicos con discapacidad. Las investigaciones que yo realizo también tienen que ver no solamente con el impacto de la discapacidad en lo subjetivo, digamos, en los comportamientos, en las personalidades, en todo lo que vos quieras pensar, en la calidad de vida, sino que también tiene que ver con las prácticas que hay que desarrollar para que las personas con discapacidad puedan tener una vida plena, de igual a igual, como vos, como yo, como cualquier ser social que tiene que habitar esta comunidad. Seguro, esto es algo que se viene dando desde hace un tiempo en el seguimiento periodístico que uno hace con respecto a la inclusión, la nueva palabra que se viene usando hace tiempo, a lo que vos expresás hoy sobre esto de cambiar todas estos nombres de estas patologías que evidentemente vienen de una escuela diferente a la que hoy se plantea, surge a partir de la investigación, a partir de los nuevos conceptos, a partir de seguramente de las nuevas herramientas que van apareciendo para encontrar que el chico que tiene una discapacidad o esos diagnósticos que se dan ahora, como vos decías, no son tan así, sino que son producto de una investigación profunda. Eso como una pequeña reflexión, pero yo lo que quería preguntar, iba a reafirmar una respuesta tuya, que no solamente estás en lo teórico en cuanto a esto, sino que veo que también llevas a la práctica a partir de muchas actividades las cuestiones que vos pensás que son las indicadas o lo que se va descubriendo hoy que son las indicadas y las más aproximadas para poder trabajar bien con la inclusión. Exactamente. Inclusión que, como vos muy bien marcás, es una palabra que también habría que empezar a repensar. Yo hoy en día prefiero hablar de convivencia, o sea, la palabra inclusión viene de una anterior que es integración, que tiene que ver con integrar, incluir a alguien dentro de, digamos, y esto suena también medio como una cuestión medio a presión, o sea, en realidad
Hoy en día tendríamos que hablar de vínculos naturales, de convivencia, en donde yo pueda mirarte a vos, más allá de tu discapacidad que puedas tener o la diferencia que tengas, pueda mirarte de igual a igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones primordiales que, de hecho, digamos, tienen que ver con las prácticas que desarrollo, que empezamos a darnos cuenta que había que hacer, era trabajar sobre la circulación social de las personas con discapacidad. O sea, nos preocupa muchísimo que un niño, que un joven con una discapacidad esté solo en su casa, que no tenga actividades, que no circule por la comunidad, por Chañar, por Firmat, por Rosario, por Buenos Aires, que no circule, que no se lo vea con amigos, que no vaya al club. Entonces esas cosas son primordiales, porque un ser humano puede desarrollarse como tal en tanto y en cuanto se vincule con un otro, con la sociedad. Entonces ahí está el punto central. Por eso empezamos a crear escuelas de tenis adaptado en los clubes para que los chicos tengan su identidad en un juego a través de un deporte. Y empecé a desarrollar una práctica que hoy vengo a mostrar que se llama prácticas de orientación vocacional en personas con discapacidad. Que es algo crucial, Marcelo. ¿Por qué? Te explico. El principal problema que existe en discapacidad tiene que ver con esto, o sea, con una pregunta que no la formula tanto la misma persona, sino su familia. Y tiene que ver con esto: ¿qué va a hacer de él cuando yo no esté? ¿Dice el padre o dice la madre? Esa es la pregunta crucial. De quienes tienen en su familia a alguien que tiene una discapacidad y de quienes no lo tienen, que lo miran de afuera y dicen también, ¿qué va a hacer esa familia cuando no estén ellos? Exactamente, entonces es una pregunta crucial que no podemos desentender, que no podemos dejar de mirar. Entonces yo ya desde el 2005 empecé a desarrollar unas prácticas que se llaman espacios de orientación vocacional para personas con discapacidad intelectual y mental, que significa instaurar espacios nuevos en instituciones especializadas, ya sea escuelas especiales, centros educativos, centros de día, instituciones donde van las personas con discapacidad, en donde se trabaje el proyecto de vida. ¿Pero qué significa el proyecto de vida, Marcelo? Significa que la persona pueda elegir qué quiere hacer. Que un chico con discapacidad no tenga necesariamente que salir a hacer plantitas o bolsitas, que es lo que generalmente se hace, que no está mal, está bárbaro, pero que no es lo único. Simplemente que él mismo pueda decir, yo quiero ser mozo, yo quiero ser albañil, yo quiero intentar estudiar, me gusta trabajar con chicos, entonces me gustaría trabajar en una guardería, ¿se entiende? Entonces, en esos espacios empezamos a trabajar esto, y de ahí, bueno, surgió de todas estas prácticas una cosa muy importante a través de un espacio de orientación vocacional que hicimos en Casilda. Un joven con discapacidad intelectual pudo estudiar asistente de profesor de tenis y es el primero en Latinoamérica que ejerce esa profesión. Recién decías integrador, inclusivo, son palabras que vinieron un poco a repensar la forma del tratamiento, pero al mismo tiempo eran palabras que seguían marcando un espacio. O sea, integrador ¿de qué? Inclusivo ¿de qué? Más allá de que nos pusimos contentos en el sentido de que, bueno, había una nueva mirada sobre esto, se abría un paradigma diferente. Ahora vamos a la convivencia que vos decís. Evidentemente que vamos evolucionando en la necesidad de encontrar los términos adecuados para las prácticas adecuadas, para limar asperezas y para que todo sea un plano de igualdad. Exacto, y ya que introducís esto, Marcelo, no quiero dejar de pasar por alto porque esto lo escuchan muchos televidentes de toda la zona, también como avanzan los paradigmas que tienen que ver con integración, inclusión, convivencia, ver al otro y demás, avanzan los conceptos, y el concepto de discapacidad es importante pensar. Para los televidentes que están escuchando, es importante pensar de que hoy en día ya no se habla más de personas especiales, ni personas con capacidades diferentes, ¿sí? Sino que se habla de personas con discapacidad. O sea, eso es el término adecuado para mencionarlo. No está mal porque muchos creen de que eso es hiriente, al contrario. Porque yo digo, vos, Marcelo, ¿tenés o no una discapacidad? ¿Está? Entonces, primero el nombre, primero el sujeto por delante y después la discapacidad. Claro, o sea, claro. Persona con discapacidad. Es decir, persona con capacidad diferente, estaríamos hablando de Superman, del hombre araña. Ellos tienen una capacidad diferente a la humana, ¿se entiende? Sí. Hoy en día hay un concepto muy nuevo que es diversidad funcional, que también es bastante curioso, hay que pensarlo, ¿no?
pero realmente hoy tenemos que hablar de personas con discapacidad. Claro, ¿sí? primero poner el sujeto por delante, ¿no es cierto?, al ser humano como tal, y después su discapacidad o no en el caso de que aparezca. Exactamente, y que la discapacidad se acrecienta o se reduce en base a las barreras que pueda poner una sociedad o no. Exacto. O sea, si vos tenés una discapacidad en grado 3 y la sociedad donde vivís te pone 8 barreras, tu discapacidad se acrecienta. Y si no, por el contrario, si tenés una discapacidad en grado 8 y la sociedad donde vivís no te presenta ninguna barrera para que vos puedas circular libremente, tu discapacidad se reduce. Es muy simple. Yo cuando empezamos a hablar, hablaste de subjetivo. ¿Subjetivo y cognitivo van de la mano? Es muy buena la pregunta que haces porque tiene que ver con, bueno, ya el plano más profesional. O sea, yo que vengo desde el psicoanálisis, hablamos de sujeto. O sea, sujeto porque estamos sujetos al mundo del lenguaje, al campo del otro. O sea, yo no soy sin vos, sin mi madre, sin mi padre, sin mis seres primarios significativos. Eso significa que estoy sujeto también al campo del lenguaje, al campo de los otros, y todo eso me condiciona en mi esencia, en lo que yo soy. Cuando hablamos del plano cognitivo conductual, ya estamos hablando de una cuestión mucho más superficial, que por lo menos en todas estas prácticas en discapacidad y en problemática del desarrollo subjetivo son bastante complejas. Hoy en día hay un avasallamiento terrible de las prácticas cognitivas conductuales, que lo que trabajan es más que nada la conducta, ¿sí? Un niño, un joven tiene un problema en la escuela, entonces quieren erradicar la conducta. Y para eso se utilizan determinados instrumentos, herramientas, técnicas, que lo que hacen es tapar el verdadero sufrimiento de ese niño. Hoy en día hay muchos niños que sufren en las escuelas y muestran a través de sus conductas su sufrimiento, ¿sí? Y corren el riesgo a que ese sufrimiento sea ocultado, no sea visibilizado de acuerdo al tipo de prácticas que se realizan. Entonces hay que tener mucho cuidado, y acá tiene que ver con esto que introdujimos al principio, que tenía que ver con los diagnósticos. Hoy en día se habla de hiperactividad, de TGD, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, o sea que a vos, a mí, no nos dice nada. Y de repente dentro de este campo encontramos niños con padecimientos severos, niños que han tenido dificultades en su familia, niños que tienen dificultades sociales, niños que tienen imposibilidades de conectarse con sus otros, sus compañeros, y que evidentemente lo expresan a través de una conducta. Entonces terminan siendo etiquetados, ¿sí?, con un rótulo universal por algo que es propio y es individual. Por eso hablamos de sujeto. Cada sujeto es propio, individual y diferente. Y estos tipos de diagnósticos venidos de las teorías cognitivas conductuales tienden a encasillar, a encerrar en un espectro muy amplio lo que en vos y en mí nunca va a ser igual, que es el sufrimiento. Claro, tu sufrimiento nunca va a ser el mismo que el mío. O sea, va a tener que ver con tu historia, con tu bagaje conceptual, con todo lo que vos sos, con todos los que pasaron por tu vida, por tu historización. Va a tener que ver con la historia hasta de tus abuelos, de tus padres y demás, increíblemente, porque es así, porque te han transmitido cosas. Y si dejamos de lado todo eso, entonces corremos el riesgo de tapar el verdadero sufrimiento y no entender bien qué le pasa a un niño en una escuela o en una institución. Bueno, voy a desembocar en una pregunta media... no sé si la voy a orientar bien, pero en lo que estamos hablando, ¿cómo juega el inconsciente, cómo juega el yo de esto? Bueno, estamos yendo un plano más, espero que los televidentes puedan entender, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Realmente, ¿cómo juega el inconsciente? Bueno, el inconsciente tiene que ver con todo aquello reprimido que hemos vivido desde muy temprana edad, y el inconsciente ya se va formando ya en los primeros encuentros de vida con nuestra madre, con nuestros padres, la forma en que somos hablados, el lugar que esperan para nosotros en sus vidas. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con el inconsciente. Todo, digamos, la transmisión cultural que vamos teniendo, ¿sí? O sea, todo esto tiene que ver con nuestro inconsciente. Y el yo ya tiene que ver con una capa mucho más visible, que está más fundamentada con todas las cuestiones más morales, esto se puede, más sociales, los mandatos, que hoy, bueno, sabemos se van cayendo cada día más, ¿no? O sea, bueno, de ahí vienen muchas cuestiones, digamos, que obedecen a las problemáticas sociales que vemos contemporáneas, en las violencias, las agresividades,
hay una caída muy fuerte de los mandatos sociales que hacen que, bueno, impacten y veamos las nuevas subjetividades, como les decimos nosotros, o sea, los nuevos jóvenes, los nuevos niños, los nuevos adultos de hoy, adultos que quieren ser jóvenes, jóvenes que no quieren llegar a ser adultos, es la eternización. Entonces, todo esto tiene que ver con toda una problemática compleja que es muy interesante de investigar, que bueno, para eso están los aportes de los sociólogos, ¿no? En el mundo de la discapacidad, lo que a nosotros nos preocupa es que todo aquello que está pensado para las personas sin discapacidad culturalmente, para las personas con discapacidad no es tan así, no está pensado. No está pensado, ¿por qué? Porque cuando vos terminaste la secundaria estuvo la cultura y tus propios padres estaban diciendo, che, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Terminaste la secundaria? ¿Vas a laburar? ¿Vas a estudiar? Está instituido eso culturalmente. Esa pregunta en la discapacidad no está instituida, no tiene un momento. No aparece a los 18, a veces a los 20, a los 40, no hay un límite. Y esto tiene que ver con corrimientos culturales y cosas que nosotros tenemos que ir repensando, ¿no? Pero bueno, hay muchísimo para pensar, ¿sí? Tu pregunta es muy importante porque, bueno, ya lo dijo el mismo Freud, el inconsciente es el cofre secreto de donde se guardan, digamos, las cosas más importantes y más ocultas de un ser humano. La agresividad, el amor, la bondad, la maldad, las ambivalencias de afectos que tenemos y que, bueno, sabemos muy bien disimular en la cultura en la que vivimos, ¿no? Así que, bueno, es una apuesta interesante para que los profesionales que van a estar ahí hoy presentes podamos trabajar estos temas y, bueno, que yo pueda dejar algún granito de arena en esta comunidad que realmente quiero mucho. Yo, en mi tránsito de vida por Firmat, yo venía mucho a Chañar y bueno, cuando me invitaron a Chañar yo estaba muy, muy contento. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo, gracias a los televidentes, gracias al público que va a estar hoy presente. Y bueno, trabajemos todos por construir una sociedad más justa, en donde en algún momento en Chañar veamos que las personas con discapacidad circulen, tengan un proyecto de vida, puedan tener su familia, puedan tener su deporte y sean felices. Que ese es el destino más difícil de un ser humano, pero que no dejamos de aspirar. Muchas gracias.